Buenas noches, doctor. La filosofía jurídica es una disciplina que define el derecho en su lógica investigativa de los orígenes y los caracteres generales de su derecho histórico, y lo valora según el ideal de la justicia trazado por la razón. Sus máximos exponentes fueron Aristóteles, Platón, Santo Tomás, entre otros, que hablan sobre la filosofía. También fue posible recapitular ciertos conceptos que fueron trascendentes dentro de nuestro curso, como el concepto de ciencia y filosofía. ¿Cuál es la diferencia? Ambas parten de las realidades. Aunque muchos no crean, la filosofía parte de la realidad, y la diferencia con la ciencia es que esta última parte de la realidad tangible, palpable, demostrable. El diccionario de la Academia Francesa decía que la filosofía es una ciencia que tiene por objeto conocer las cosas físicas y morales. Por sus causas y efectos, la moral es una ciencia normativa del comportamiento humano, que para estudiarla hay que recurrir a la filosofía. Entonces podemos decir que la filosofía jurídica estudia muchos conceptos para tener una perspectiva del derecho desde diferentes enfoques. Evolución histórica del Estado y del derecho. El Estado, como lo conocemos hoy, no ha existido siempre. Ha sido producto de una larga evolución de un proceso asociativo de la humanidad al aumentar la desigualdad patrimonial. Por ende, la división de clases para circular los cambios y las ventajas logradas en la comunidad, surgió la necesidad de organizar una institución que vele por el orden imperante. Dicha institución era el Estado. El Estado emerge como una institución de ejercicio de poder de dominio. Tenía que velar por y defender el orden constitutivo. El surgimiento del Estado implica abandonar el uso de las costumbres que regía la conducta social de los hombres y de la comunidad primitiva, para estructurar el derecho a través de la cual se norma la conducta ajena y se actúa con la ayuda de la persuasión y la coacción. Las normas que rigen la conducta de la sociedad son elaboradas por clases económicas y políticas dominantes y están orientadas a cuidar sus intereses. En las ciudades, los reyes y los sacerdotes controlaban la mayor parte de la riqueza y del poder a través de la burocracia, y cobrando los impuestos y almacenando los alimentos. La filosofía del derecho en la antigüedad clásica. La mitología era su religión. En el siglo VII a.C. sucede algo decisivo para la historia del pensamiento de grupos de intelectuales que fueron abandonando sus respuestas mitológicas tradicionales. No se conformaban con las explicaciones imaginativas sobre dioses, sino que por primera vez intentaban, de forma racional, en el origen y la naturaleza del mundo. A esto se lo conoce como el paso del mito al logos. Logos en griego significa la palabra y razón. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿en qué lugar nació la filosofía? La filosofía nació en Mileto, Jonia, una colonia griega. En este lugar se origina el pensamiento filosófico. Por su tolerancia religiosa, vivían en un ambiente cosmopolita de migración. En esta época se crearon los primeros mapas y también aparecen las primeras legislaciones. Tales de Mileto fue el primer filósofo que intentó explicar el origen del cosmos, el principio del que compone todo, sin recurrir a mitos, basándose exclusivamente en la naturaleza, inaugurando así la historia de la filosofía y de la ciencia, que al principio fueron lo mismo, aunque en la actualidad cada quien tiene su ámbito de estudio propio. La filosofía del derecho durante la Edad Media. Inicia en el siglo V y termina en el siglo XV. El cristianismo era su principal religión. La filosofía medieval se divide en dos tiempos, la patrística y la escolástica, que se diferencian en muchas cosas. La patrística, que significa padre, sacerdote o religioso, y la escolástica, que significa escuela. También se basan en ideologías diferentes. La patrística se basa en Platón y sus ideas, mientras que la escolástica se basa en Aristóteles y el empirismo, que está basado en la experiencia. La patrística reconoce al hombre como una criatura de Dios, por lo tanto somos capaces de entender a través de su revelación, mientras que la escolástica reconoce al hombre como un ser racional, capaz de entender el cristianismo a través de la razón y la lógica. También es importante saber que cada una tiene su representante, la patrística con San Agustín de Hipona y la escolástica con Santo Tomás de Aquino. La filosofía del derecho durante la época moderna.
La filosofía del derecho en la época moderna es aquella que hace una ruptura con el medioevo y con una especie de continuidad de la filosofía clásica. Básicamente, la filosofía moderna lo que hace es orientar el pensamiento de la razón hacia el sujeto. Uno de los grandes debates de la filosofía es si la razón y el conocimiento serían principios fundamentales en el quehacer filosófico. La filosofía moderna fundamenta todo conocimiento del concepto de la voluntad y la moral en el sujeto, implicando lo que sería la humanidad. Filosofía del derecho contemporáneo. En este semestre nos hemos encontrado con el estudio de la filosofía del derecho clásica, medieval, moderna. Este ha sido un recorrido por las bases teóricas del pensamiento del derecho. Ahora bien, una vez establecidas estas bases, es importante comprender cuál es el camino a recorrer en cuanto al pensamiento contemporáneo del derecho. Comenzamos señalando la teoría jurídica analítica de Hart. En ella se insiste en la necesidad de clasificar la estructura del derecho a través del análisis y la exactitud del lenguaje jurídico. No podemos reflexionar solos, necesitamos escuchar, analizar y conservar con quienes dedican su vida a la perfección del derecho. Como dice el doctor Joel Quintín, la filosofía del derecho hay que estudiarla a fondo, hay que tratarlo, pensarlo, asirlo, discutirlo, recordando que el pensamiento evoluciona de manera